Nos preparamos para zarpar en esta nave, a 4 metros sobre el nivel del mar. Somos tripulantes de palabras, viajamos sobre la espuma, y nuestro puerto son ustedes, los y las escuchas. Una hora de encuentro con las voces que nos convocan, los libros más inquietantes y los caminos que se abren con nueva información sobre el mundo de las letras. Bienvenidos y bienvenidas navegantes a 4 metros sobre el nivel del mar. Buenos días. Guayaquil amanece con una ligera niebla, tienen que haberlo visto. Hoy es martes 28 de mayo y estamos a 4 metros sobre el nivel del mar aquí en Radio Uartes, frecuencias de lo sensible. Bueno, quiero contarles que vamos a tener un especial de mujeres, escritoras, narradoras, nuevas narradoras. Y luego le vamos a presentar quiénes son nuestras invitadas de hoy, pero nos acompaña como siempre Martín Riofrío, el lector semiótico más conocido como Viejo Lobo de Mar. Bueno, tú me denominas. Bueno, yo me autodenominé así. Así es. Bien, y nos acompaña también la capitana Maite. Y sus timoneles. Artemisa y Ariel. Así es. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestra primera sección, que es La Fragua. La Fragua, un vistazo a las novedades editoriales, algunas recomendaciones de libros de ficción, no ficción, poesía e híbridos. La Fragua bulle, a 4 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, vamos a hacer nuestras primeras recomendaciones. Por supuesto que vamos a recomendar los libros de las autoras que nos acompañan hoy acá. Tienen que buscar estos libros en librerías, a sus libreros favoritos les pueden preguntar también. Tenemos Bonita, libro de cuentos de Mercy Carmona, tenemos Quebrar el cuerpo de Jennifer Zambrano y tenemos Retorno a Venecia de Marina Estinajero, una novela. Ambas, esas son nuestras primeras recomendaciones. Las tres muy recomendadas. Totalmente. También tenemos otras. Y tenemos otras recomendaciones también. Con ellas vamos a conversar en nuestro segmento de Esta Lengua es Mía, pero quería contarles también que desde el programa anterior estamos recomendando libros editados por mujeres, ¿no? Y yo me topé con esta colección de ediciones Línea Imaginaria, en donde se ha publicado el libro Labios en llamas de la poeta Lidia Dávila. Este libro, Labios en llamas, se publicó por primera vez en 1935. Y pues de ahí nunca nadie volvió a saber sobre esta poeta. Es el único libro publicado y aparentemente el único ejemplar, según la editora Aleida Quevedo de esta colección. El libro fue encontrado en la biblioteca Aurelio Espinosa Polit, que está en el norte de Quito, que Labios en llamas tenía 52 poemas y decía ya que las hojas estaban totalmente amarilladas, polvosas y había sido reencuadernado para protegerlo del tiempo. Entonces, pues Lidia Dávila, una poeta que vive también, escribe este libro en el tiempo en que otros grandes escritores también lo están haciendo en el Ecuador. Es un libro de tono aparentemente muy erótico y es una verdadera desconocida dentro del ámbito de la poesía ecuatoriana. Así que les recomiendo profundamente este trabajo. Además, este prólogo nos da cuenta de cómo fue el hallazgo, cómo se topó con esta poeta. Nadie la conocía, nadie había escuchado de ella hasta que pudo encontrar este rastro en esta biblioteca y pues justamente se reedita, ¿no? Eso es algo profundamente importante, ¿no? También nos cuenta en este prólogo Aleida Quevedo cuáles eran estas poetas contemporáneas, ¿no? Ella decía, este libro se publica en 1935 y también sus contemporáneas serían Gabriela Mistral, que publica en 1945 Tala, por ejemplo, o Alfonsina Storni, Mundo de Siete Pozos en 1934, ¿no? Entonces, aquí hay muestras de la poesía de Lidia Dávila, les recomiendo Labios en llamas. También, Martín, tenemos una novedad de Severo Editorial. Claro, una novedad que fue anunciada ayer. Se trata de un libro de Santiago Rosero, este periodista, ¿verdad? Cronista, sí. que tiene este libro que tú una vez me recomendaste mucho, que se llama que lo publicó La Caída, el fotógrafo de las tinieblas, ¿no? El fotógrafo de las tinieblas. Bueno, ahora viene con crónicas gastronómicas. Lo edita Severo y se llama Una mesa más larga. Porque Santiago Rosero hace pan, él hace un pan delicioso, trabaja con el tema de la comida también, entonces muy recomendado. El fotógrafo de las tinieblas, que podríamos decir que fue este primer libro publicado por La Caída, recoge varias de sus crónicas.
y recoge esta, que le da el título al libro, que es sobre ese famoso fotógrafo que no veía, pero que es fotógrafo, ¿no? Entonces, una hermosísima crónica de él, y ahora con una mesa más larga, pues vamos a ver con qué nos topamos. Y también, pues una gran novedad es la reedición, o la primera edición tal vez como libro, de Los limones del huerto de Elizabeth, de Gabriela Alemán, que es la crónica con la que ella ganó un premio latinoamericano, ¿no? Así que pues tenemos todas esas novedades para que vean. Nos vamos a una pausa. A 4 metros sobre el nivel del mar regresará en breve. Frecuencia Urbana, un espacio para el arte de calle en la academia. Un podcast para conocer las principales gestiones en torno al arte urbano en la ciudad, el país y el mundo. Frecuencia Urbana, un podcast para conocer a los principales actores y protagonistas del asfalto. Aquí, por Radio Huartes. Frecuencias de lo sensible. El crimen fue menor es un podcast donde la poesía hace daño. Todas las semanas invitamos a un lector o lectora de poesía tan desquiciado como nosotros y les pedimos que nos lea un poema que le haya arruinado la vida. Nos tripeamos sobre sus efectos a través de la conversación. Mario Bontalvetti, Emily Dickinson, Charles Simic, Leina Rodríguez Iglesias, Yolanda Arroyo, Clarice Lispector. Te esperamos en la página de Radio Huartes o en Spotify. Estás escuchando A 4 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Yo les digo que vamos a hacer esta semana, pero les sugiero, ya no les puedo decir, les pueden decir que me estoy imponiendo, no, pero hay cosas increíbles que van a ocurrir esta semana. Por ejemplo, Universos Sonoros, que es aquí en Manzana 14, aquí en la Universidad de las Artes, y pues se trata de flamenco, exploraciones de ida y vuelta, el 28, 29 y 30 de mayo. Se inaugura, en este momento se está inaugurando, y creo que recomiendo, pero intensamente, estos eventos, sobre todo el que tiene que ver con el tango argentino y la décima, Federico García Lorca, y la musicalidad de la poesía, hoy a las 12 del día en la Biblioteca de las Artes en el piso 3. A las 3 de la tarde también hay la proyección del documental Flamenco Queer en el cine, aquí en Manzana 14. Y a las 5 de la tarde hay un tablado, es decir, vamos a ver músicos y bailadores profesionales en escena. Creo que es una increíble oportunidad para este género que digamos que es tan nuestro y no es tan nuestro, pero es muy nuestro también. Entonces, están cordialmente invitados a eso. Y también les recomiendo la próxima semana, del 5 al 8 de junio, vamos a tener el 5º encuentro de niños y niñas en las artes, en la Sala Ría. Pueden encontrar toda esta información en la página de Instagram de la Biblioteca de las Artes. Y ya que está aquí Jennifer Zambrano, me gustaría que Jennifer nos invite a su club de lectura en llamas. Bueno, acabo de abrir ese espacio el sábado que pasó y la idea es que sea un espacio mensual en donde vamos a leer textos con énfasis en autores y autoras latinoamericanas contemporáneas. Entonces, la idea es que leamos y conversemos sobre estos textos, estos escritores y sobre todo de estos temas que a mí me parece que nos interesan tanto. Así que por ahí en las redes también @enllamas, lecturas en llamas, así que te podemos por ahí te contactamos. Pero sí. ¿Nos puedes dar tu número de teléfono? Claro que al aire. A ver, sí, también me pueden escribir 096-732-5901. Así es. Bueno, ya lo saben. Tienen que apurarse porque si no van a salir quemados. Así es. Club de Lectura en Llamas con Jennifer Zambrano. Y bueno, nos vamos a nuestra sección Esta lengua es mía. Esta lengua es mía. Un momento para el encuentro con nosotros. Esta lengua es mía nos presenta personajes con una voz propia, a 4 metros sobre el nivel del mar. Bien, tenemos aquí entonces a nuestras invitadas, nuestras narradoras el día de hoy, y vamos a empezar esta conversación. Pueden, como ya saben, pueden intervenir, interrumpirnos también. Está aquí Jennifer Zambrano, Marinés Tinajero y Mercy Carmona. Las tres han hecho sus primeras publicaciones y yo creo que nos pueden contar un poco cómo fue esto de publicar un libro.
cómo es publicar un libro aquí en esta ciudad desde Guayaquil. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cómo lo lograron? Cuéntenos cómo han logrado esto y qué significa para ustedes este proceso de escritura y finalmente llegar a la producción y tener un libro propio. Puede empezar la que quiera. Nos estamos peleando por quién empieza. A ver, yo puedo comentar algo rapidito. Y bueno, este primer libro es un libro que se publicó el año pasado, pero que se viene gestando desde que entré a la universidad prácticamente. Hay, de hecho, un par de cuentos que salieron. Hay un cuento que salió de un taller de escritura que tuve aquí con Huilo Ruales. Y entonces es un libro que tomó muchos años de mi tiempo para poder realizarse. Y se publicó gracias a un premio que gané. Una convocatoria, ¿no? A una convocatoria, a la convocatoria anual que hace la casa editorial del municipio de Cuenca. Entonces postulé, salió premiado y se logró esa publicación. Y también difusión, sobre todo, me parece que en Cuenca, en bibliotecas de la Sierra y en bibliotecas municipales. Creo que este libro se lo va a encontrar más fácilmente. Creo que el proceso de escritura, bueno, fue muchas cosas. Creo que también todos los libros pueden ser un collage, y sobre todo este, que es un libro de cuentos. Entonces, hay unos cuentos que tienen estilos de autores que yo estaba leyendo en ese momento. Hay otros cuentos que tienen unos indicios de cómo escribo ahora o cómo ya no escribo, pero eso, creo que también es la escritura, ese rastro que uno va viendo en los textos pasados. No sé qué tan difícil fue, porque cuando lo tuve listo, lo hice que este libro participara en ese concurso. Pero claro, si hubiese buscado una editorial, quizás hubiese sido un poco más largo el proceso. Hubiese sido más largo, eso pienso. Creo que lo de los concursos es una alternativa que puede servirnos bastante en este proceso exhaustivo de buscar una editorial que quiera publicarnos. Entonces, me parece a mí que es una alternativa súper válida y hasta un poco cómoda, quién sabe. Claro. Es una alternativa que se presta mucho para las primeras publicaciones, ¿no? También, porque creo que esa es otra cosa. Construir un espacio, hacer un huequito dentro del circuito, de cualquier circuito, puede también ser difícil. Entonces, esto creo que ya es una apertura para alguien que apenas está comenzando a publicar, para que llegue ese libro a otras personas, a muchos lectores, y que, bueno, el nombre y los textos de uno estén por ahí flotando, navegando, pululando por ahí. Claro. Bueno, y aquí tenemos también a dos autoras de Línea Primitiva. En este caso, María Inés, cuéntanos cómo se gestó tu primer libro. ¿Qué tal esa sensación de haber materializado un primer trabajo literario? Muchas gracias. Mira, Ritorno a Venecia es un libro que comencé a escribir, es un relato que comencé a escribir el año pasado, en marzo, y lo concluí en diciembre del 2023. No es el primero, ya escribí un libro de 11 cuentos, Café Telescope, que aún no lo he publicado. ¿Saldrá en breve? Saldrá en breve, probablemente ya a finales de año. Ya está listo. Y bueno, el proceso de escritura fue de la mano de clases que tuve con Andrea Crespo Granda. Luego, ya concluido los dos libros, me presentó a Línea Primitiva, a Paulina, y comenzó el proceso ya de la edición con Gabriel Paz, que está pues en Argentina, en Buenos Aires, desde hace creo que más de 7 meses ya. Luego, fuimos puliendo ya todo el tema del ¿cómo se dice? De la edición. De la edición. Y pude hacer ya un lanzamiento privado hace un par de semanas o 10 días. Ritorno a Venecia es un relato sobre un personaje que busca un destino, ¿no? Es el viaje de una heroína, pero yo creo que el libro trasciende un poquito más allá, es el viaje del alma, ¿no? De un propósito superior.
Luego, ¿por qué escojo Venecia? ¿Y por qué pongo el título en italiano? Lo pongo porque en realidad se lee perfectamente bien como que si fuera un castellano, ¿no? Tenemos una raíz latina similar. Claro, son lenguas romances. Romances, así es. Luego, ¿por qué Venecia? Porque siempre me llama mucho las ciudades que están rodeadas de agua. El cuerpo humano es un 85% aproximadamente de agua. Venecia está rodeada de agua, es una ciudad que igual que el cuerpo humano que nosotros se puede sentir, está viva. Entonces, dentro de la aproximación del personaje, hay un vínculo, hay una intercomunicación entre una ciudad que está viva, que siente, y el personaje la siente como tal, ¿no? Eso es Ritorno a Venecia. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Ojalá que guste, ¿no? Claro. Es un libro que yo creo que en el primer momento te puede llevar en una dirección, en otro momento te va a llevar en otra dirección, y después te lleva en otra. O sea, hay mucho mensaje encriptado. Eso es. Chévere. Bueno, mientras más polisémico, mientras más caminos e interpretaciones hay en un libro, mejor, ¿no? Y tú, Mercy, cuéntanos, tú publicaste recién también tu primer libro de cuentos, Bonita. Cuéntanos cómo ha sido este proceso. Sí, bueno, Bonita es un libro de cuentos, ¿no? Un conjunto de cuentos que realmente, si soy muy minuciosa, digamos, el primer cuento se comenzó a escribir las primeras líneas hace unos 20 años y como que lo rescaté luego en un taller de escritura con Solange Rodríguez, ¿no? Que fue un espacio, estos talleres fueron un espacio en los cuales se comenzaron a gestar algunos de los cuentos y donde pude encontrar esa voz narrativa, porque nunca había escrito cuentos, siempre habría escrito más poesía. Y bueno, a partir de ahí, pues ya luego me inscribí también, estuve haciendo una maestría de escritura creativa en la UNIR, y allí ya como que lo armé mejor, fui dándole más forma, ya pensando en una publicación, incluso lo presenté como trabajo final en la maestría. Con otro nombre, ¿no? En ese entonces tenía Restos como un título tentativo para la obra, y luego ya cuando busqué una editorial, bueno, antes de eso, hablando de los concursos, también mi libro estuvo dentro de un proyecto que lo presentó una editorial en Quito, de los fondos concursales del IPSI. Del IPSI, claro, del Instituto a la Creatividad y Fomento. Sí, estuvo allí, supuestamente estaba como dentro de los favoritos, ¿no? Hasta donde me comunicaron, pero al final algo faltaba, algún documento, y fue descartado, ¿no? Era un proyecto de 4 publicaciones, primeras publicaciones, ¿no? Y luego ya me decidí y busqué una editorial, encontré Línea Primitiva, que realmente me ayudó a tomar seguridad, ¿no? Por ejemplo, el título yo sí tenía pensado Bonita, pero no estaba segura. Entonces, algunas ideas que fui proponiendo fue realmente, este editorial me dio como mucha acogida en ideas que yo tenía para la publicación. Bonita, o sea, lo sugerí, pero estaba dudosa, y me dijo, sí, quedaría muy bien. Entonces, y luego ya fue finalmente el título que salió. También la portada, ¿no? Que pues algunas personas han indicado, cuando lo ven, ¿no? Es algo que sí llama un poquito la atención, porque hace juego un poco quizás con algo que está en la memoria de los ecuatorianos, y quizás no solo ecuatorianos, ¿no? Es que es los sellos del banano. Sí, de la exportadora Bonita, ¿no? Y quise jugar un poco con esta idea en la portada, ¿no? Obviamente cuidándonos de no hacer una copia, pero también esto fue una idea que fue acogida en la editorial. Entonces fue en ese sentido algunas cosas que me gustó mucho, ¿no? El acompañamiento de la editorial, que es la misma que mencionaba María Inés, ¿no? Con Gabriel Paz. Y bueno, eso, ¿no? Me es un poco complicado realmente resumir en breves palabras o breves líneas
el contenido de los cuentos, porque son algunos cuentos, y si bien hay ciertos temas que lo atraviesan, es un poco complicado todavía para mí poder resumirlo. Si bien hay cuentos que hablan de la ruralidad en la provincia de Lora, aunque no se lo menciona, hay otros cuentos también que están ambientados en Guayaquil puntualmente. Y hay otras temáticas que lo atraviesan, ¿no? Más allá de los lugares, la parte geográfica en sí, creo que sí hay temáticas que tienen que ver con mi formación profesional. Por ejemplo, los personajes, considero yo que he tratado de como, ha ido, más que tratar, ha sido algo que ha salido, ¿no? en la escritura, que es el trabajar mucho la parte psicológica, ahondar en la parte psicológica de los personajes, ¿no? Entonces es algo que hay como mucha complejidad en estos personajes, y como que creo yo que sí es algo que se puede observar, ¿no? ¿Cuánto tiempo te demoraste trabajando este libro, Mercy? Sí, como decía, si me remonto a las primeras líneas sería hace 20 años, pero realmente cuando comencé ya a armar los cuentos, que fue en los talleres de escritura con Solange Rodríguez, podríamos hablar de unos 4 o 5 años. Uh-huh. O sea, ha sido un proceso de larga gestación, ¿no? Así es. Ah, mira tú. Sí. Claro, también al publicar el primer libro, ¿no? Sus primeros libros, también es importante, yo creo, en el caso de ustedes, de Mercy y de Marinés, nos han contado que sus libros han surgido también en parte a los talleres, ¿no? Quisiera saber, creo que es una pregunta bastante importante, ¿cómo llegaron a la escritura? ¿Qué las impulsó a escribir? ¿Y qué las impulsó, no, a pensar ya en una publicación, en un libro? Bueno, puedo responderte esto. Yo pinto desde los 16 años. Me apasiona todo lo que es el espectro cromático y meterme dentro del espectro cromático, ir ampliando, ponerle la lupa y ver qué emerge, ¿no? Entonces, es como al iniciarme dentro de la escritura, ¿no? Comencé mirando ese espectro, ¿no? Las ciudades con los efectos solares, la forma en que inciden la parte cromática, los colores dentro del ánimo de las personas, y así fui metiéndome dentro de la arquitectura, dentro de la parte cultural, en este caso específico de Ritorno a Venecia, de Venecia, donde converge mucho la parte histórica, cultural, un poco hasta esotérica, ¿no? Y todo esto a través un poco de los cromas, de la luz, de los relatos no de fantasmas, porque no me quise enfocar en lo típico de Venecia, la ciudad de los fantasmas, pero sí de otras situaciones que pueden ser similares, parecidas, y un poco todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que a través de las imágenes, ¿no? Y del croma, donde entré a escribir. Interesante, ¿no? Este tránsito de la pintura a la escritura. Sí. Mucha gente hace ese tránsito también de la música, la escritura, en fin, ¿no? O sea, estamos transitando todo el tiempo. De la psicología. Así en tu caso, claro, que totalmente, tú eres psicóloga. Sí. ¿Y tú, Jennifer? Yo no lo sé, creo que siempre siempre tenía libros en mi casa y siempre leía, y mi familia me contaba historias para dormir, entonces siento que estaba envuelta en las historias desde chiquita, y solo en algún momento también creo que soy una persona con mucha imaginación, entonces todo el tiempo estoy así, con la boca abierta, pensando, imaginando, y me ando chocando por la vida en cosas por andar así, pero creo que es eso, que me gusta imaginar cosas, y de un momento para el otro empecé a escribir. Cuando era chiquita me gustaba escribir, según yo, canciones. Sabrá qué cosa era, ¿no? Sabrá qué cosa eran eso. Y luego fui cambiando, que la poesía en la adolescencia, las cosas más cursis que podía escribir. Y de alguna manera, cuando entré a la universidad, todo eso cambió y empecé a escribir cuentos, historias. O sea, no fue algo planeado, porque yo seguía haciendo apuntes como para poemas, pero las historias se impusieron en algún momento. Y de ahí en adelante solo me pareció
tan interesante esa construcción de los cuentos, sobre todo, como en un espacio tan pequeño de las páginas, hacer algo que se puede extender fuera de las páginas también. Eso creo que es lo interesante, lo que me gusta del cuento. Proyectar. Ajá. Y creo que escribir es pensar en un tema. Entonces, por lo general es muchas cosas escribir, pero una de esas es pensar. Entonces, cuando tengo a veces algún tema, algo que me obsesiona, que lo tengo en la cabeza, escribo y entonces el tema va cogiendo forma. Es como que se vuelve tangible esta obsesión y creo que eso también le va dando un sentido y me ayuda a mí misma a pensar esas cosas, como ¿qué son estos? Y creo que un poco en ese libro están un montón de las obsesiones de ese tiempo, de cuando estaba escribiendo, de las cosas que leía. Hay unos cuentos que hice cuando estaba ya terminando mi carrera en la tesis. Entonces hay una presencia de lo animal, como del devenir, de las transformaciones, del otro. Todo eso era lo que estaba leyendo y en mi tesis. Ajá, entonces es una mezcla. Todo. Bien, yo les preguntaría también, ya que tienen su primera publicación y que ha sido un camino, digamos, diverso para cada una de ustedes, ¿no? Pero finalmente se ha concretado en esta posibilidad de un libro. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan de esta primera publicación? ¿Esperan algo de la recepción? ¿Qué quisieran lograr con estas publicaciones? Bueno, yo espero que el libro tenga acogida, ¿no? Que tenga una buena recepción. Y hasta ahora siento que, a pesar de que es muy poco tiempo desde que se publicó y desde que se hizo la presentación de mi libro, ha tenido como una buena acogida. Me gusta como los rumbos que va tomando, ¿no? Porque es como, siento yo que es como un hijo, ¿no? Que uno llega a un punto en el que lo acompaña y luego ya tiene que dejarlo volar, ¿no? Y uno no sabe, al menos yo lo pienso así, ¿no? Como me parece muy inquietante pensar en todas las posibilidades del libro, ¿no? Porque, por ejemplo, es un libro que tiene distribución solo a nivel nacional, pero hay amigos que están en otros países, familia que está en otros países que me ha pedido y que ya he podido hacérselos llegar. Entonces es como muy, muy bonito eso, ¿no? Porque pese a que a la limitación, ¿no? Que es una publicación modesta, diría yo, autofinanciada, cómo va saliéndose, ¿no? A pesar de esas limitaciones, gracias al interés de gente conocida, de amigos, ¿no? Va como trascendiendo esos límites que aparentemente estaban, ¿no? Entonces para mí estoy muy a la expectativa de a dónde pueda ir bonita, ¿no? Que es mi libro. Estupendo. Marinés. Bueno, yo creo que mi invitación es a un viaje al interior de uno mismo y al mismo tiempo es un viaje hacia un universo que está ahí latiendo, expresando e inquieto porque lo percibamos de otra forma. Por entrar en ese universo. Dicen que no solamente percibimos el 2% de lo que estamos viendo, pero hay una parte invisible, el bosón de Higgs, ¿no? Según la ciencia, que hay un 98% de cosas que no se nos revelan a la simple vista, ¿no? Y yo creo que el libro nos puede llevar a ese viaje, no solamente hacia el interior, sino hacia esa gran Wi-Fi universal, ¿no? Porque somos antenas que a veces estamos bloqueadas por miedos, por paradigmas. Pretendo que el libro sea camine hacia una ruptura de un paradigma, porque eso es lo que nuestra civilización actual está enfrentando, un cambio grande de paradigma, ¿no? Interesante, y justamente la protagonista de esta novela justamente rompe ese paradigma, ¿no? Entonces me parece interesante conjugar esa idea con lo que pasa también dentro de la novela. ¿Y Jennifer? Yo lo que espero de este libro es que me lean, pero que también este libro sea una puerta para que también puedan leerme y acercarse a nuevos proyectos de escritura que tengo. Cuéntanos. Por ahí me dijiste tú el otro día que ya terminaste un segundo libro de cuentos, ¿no? Sí, había escrito otro libro de cuentos que creo que me gusta más, incluso. Muy bien. Y tengo un proyecto de una novela
pero nunca he escrito una novela, pero es algo en lo que estoy trabajando, entonces estoy ahí intentando. Muy bien. Con ese. Y en el caso de Mercy, ¿tienes algún proyecto que venga después de Bonita? No ahorita, no tengo nada concreto, pero sí, o sea, la idea es seguir escribiendo. Tengo, por ejemplo, poemas que nunca he publicado, o sea, de hecho poesía está solo publicada en antologías, ¿no? Entonces, sí, no descarto esa posibilidad de hacer una publicación ya recopilando, digamos, los poemas que están por allí como huérfanos. Muy bien. Sí, y sacarlos, ¿no? Y en el caso de Marinés, tú tienes un libro que se cuentos. Viene ya. Viene y me han dicho que estupendo libro, me contaron, por ahí me soplaron esto. Los pajaritos que tenemos. Café Telescope. Sí, que es un libro de cuentos, en cambio. Entonces es interesante que tú empezaste con el libro de cuentos o empezaste con la novela. Empecé con el libro de cuentos. Y solo publicaste primero la novela. Interesante también. Bueno, pues yo creo que arriesgarse a hacer una publicación en Ecuador es justamente eso, ¿no? Es una apuesta. Es una apuesta. Es arriesgarse completamente, ¿no? Bueno, ya irán ustedes viendo cómo son los avatares de caminar en ese tránsito de ser escritora. Y tú también tienes, pues, ¿no? una publicación que se viene en camino. Sí, pero el programa no es para mí, pues para los invitados que vienen. Pues. Cuenta. No, pues eso les cuento en otro momento. En privado. Pero bueno, para que vean ese avatar, como yo digo, del camino, de dedicarse al tema de la escritura, ¿no? Y también otra cosa importante, me parece a mí, es que van a ir viendo ustedes qué puertas se abren, qué puertas se cierran, ¿no? Porque, como yo digo, publicar un libro no es sencillo. Tú hablabas justamente y decías, es una autopublicación. Bueno, yo te decía que es una autoedición, porque no lo autopublicaste tú, o sea, no lo trabajaste tú directamente. Gracias por la... Claro, entonces, sí, porque sí, hay un proceso de edición aquí en este libro, ¿no? Pero mucha gente, de hecho, tiene como reticencia por el tema de publicarse un mismo libro, ¿no? Pero más bien yo les diría, en un espacio como este, en donde hay tan pocas editoriales, tan pocas librerías, donde los problemas de distribución son tan grandes, más bien hay que animarse, ¿no? Y también darle el tiempo que se necesita a cada libro, ¿no? Yo sí creo en la lentitud del animal, el animal lento, creo yo, ¿no? Porque justamente el libro tiene que transitar, entonces se lo presenta una vez, luego viene otra presentación, luego vienen tal vez entrevistas, en el mejor de los casos hay muchos autores, muchas autoras que no tienen una sola reseña, ni una sola entrevista, nada para compartir su libro, ¿no? Y hay muchos autores que nunca se publican y quizás son muy buenos. Totalmente, entonces... Mercy, hay muchísima gente con libros y no logra publicar nada, ¿no? Pero a mí me encanta por eso entonces como la gente que toma un riesgo y dice, bueno, yo me voy a animar a hacer esto, ¿no? Y luego dedicarse lo que dure hasta pues que el libro haya tenido un recorrido, ¿no? Ir a grupos de lectura, compartirlo, el boca a boca también es súper importante, ¿no? Es como cuando alguien te pregunta, bueno, ¿qué estás leyendo? Eso ya les voy a preguntar después, ¿qué están leyendo? ¿Qué están leyendo? ¿Qué leen? ¿Qué leen ustedes que son narradoras, escritoras? Bueno, yo tengo un montón de libros ahí en mi mesita de noche y dependiendo de mi estado anímico voy cogiendo, ¿no? Dentro de eso tengo libros de psicoanálisis, tengo libros de filosofía, de narrativa, de poesía, y a veces también escucho, no sé qué tan bueno sea eso o qué tan elogiable sea, pero a veces hago trampa, siento yo que hago trampa y escucho audiolibros. No es trampa, ¿por qué va a ser mientras estoy cocinando, estoy limpiando, estoy escuchando algún Me encanta, algún no es trampa. ¿no? Entonces, sí, porque, o sea, pienso debería estar leyéndolo, no es lo mismo el hecho de leer y el hecho de escuchar, pero lo hago, ¿no? Entonces, el otro día, por ejemplo, estuve escuchando Carta a mi padre de Kafka, ¿no? Ese es el autor de Martín. El autor de Martín. En breve hablaremos. En breve hablaremos de eso, sí. Muy bien. Jennifer, ¿tú qué estás leyendo? ¿Qué te gusta leer? Bueno, a mí me gusta leer mucho narrativa, pero creo que últimamente estoy leyendo poesía bastante, sobre todo por los proyectos que tengo de escritura. Pero bueno, en este momento lo que acabo de leer fue el último libro de Mónica Ojeda. Chamanes, que igual tiene todo un lenguaje poético, es como muy, 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 muy increíble el trabajo del lenguaje que ella hace. Y acabo de empezar este libro de Cristina Rivera Garza,
que acaba de ganar El Invencible Verano de Liliana. De Liliana. Estoy leyendo ese libro. Muy bien. Marinés. Bueno, leyendo a Rosario Mejía, María Rosario Mejía, Las Aguas Encantadas, un libro de la temática Galápagos, pero también investigo mucho, ¿no? Sí. Mucho. Me encanta investigar también sobre temas de astrología. Muy bien, muy bien. De astrología y... Hay una conexión aquí en este tema, porque aquí ella lee, por ejemplo, naipes. Me ha hecho buenas lecturas. Leo también sobre la ley del desdoblamiento del tiempo, lógica global convergente, y bueno, esos temas así un poco raros. No, me encanta porque es una variación, porque tú te esperas que el escritor de literatura te diga, yo estoy leyendo a Kafka. Martín. Pero no, es interesante también, claro que es interesante leer a Kafka y también leer otras cosas, ¿no? Sí, a mí me parece justo interesante que hayan cosas que no tienen nada que ver con la literatura o la escritura, pero todo tiene que ver. Entonces la escritura se alimenta de todo eso, de lo más raro, lo más extraño. Así es. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y nos vamos con El sueño de Cassandra. A 4 metros sobre el nivel del mar regresará en breve. Frecuencia Urbana, un espacio para el arte de calle en la academia. Un podcast para conocer las principales gestiones en torno al arte urbano en la ciudad, el país y el mundo. Frecuencia Urbana, un podcast para conocer a los principales actores y protagonistas del asfalto. Aquí, por Radio Huartes. Frecuencias de lo sensible. El crimen fue menor es un podcast donde la poesía hace daño. Todas las semanas invitamos a un lector o lectora de poesía tan desquiciado como nosotros y les pedimos que nos lea un poema que le haya arruinado la vida. Nos tripeamos sobre sus efectos a través de la conversación. Mario Bontalvetti, Emily Dickinson, Charles C. Milena Rodríguez Iglesias, Yolanda Arroyo, Clarice Lispector. Te esperamos en la página de Radio Huartes o en Spotify. Estás escuchando A 4 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, estamos entonces en nuestra sección de El sueño de Cassandra. El sueño de Cassandra, una mirada a los clásicos de culto, a 4 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, en este caso yo traigo El sueño de Cassandra, El proceso, de Franz Kafka. Es un autor que justo en este año se cumple el centenario de su muerte. Me parece que fue el 3 de junio de 1924. Y bueno, El proceso se publicó en 1925, es su primera obra póstuma. Recordemos también que, según se estima sus diarios, esta obra la escribió entre 1914 y 1915, y también casi toda su obra, por no decir la totalidad, porque publicó muy poquitas cosas en vida, me parece que solo cuentos, fue publicada por el amigo de Kafka, Max Brod, a quien le legó sus manuscritos, y bueno, él se encargó de forjar este legado. Yo podría decir que en el proceso hay una angustia interminable, ¿no? Este personaje, ¿no? Una mañana Joseph K. se encuentra al levantarse a 2 policías que le impiden desayunar. Se han metido a la pensión donde vive, le anuncian que está detenido, y pese a pedirles explicaciones no le dan la causa de su detención. Desde entonces la causa del proceso judicial es desconocida. K., también referido a Joseph K., asiste a varias instancias de este proceso, incluso a los tribunales, pero nadie sabe decirle con franqueza por qué está siendo juzgado. Y frente a este desconocimiento, Joseph comienza a cuestionarse a sí mismo qué ha hecho de mal. Ahí viene esta herencia cristiana, ¿no? Siempre nos culpamos, y en este caso aparece la culpa. Empieza a sentirse culpable y todo se viene abajo, sus relaciones personales, su trabajo, todo es visto desde la duda del miedo. Es aparentemente un criminal sin crimen, la gente lo señala. Y aquí entra en juego un término importantísimo que justamente se define como lo kafkiano, formado por Kafka, que se refiere a quienes habitan una existencia angustiante y absurda. Todos podemos ser señalados por algo que no hemos cometido, y nuestra inocencia y nuestra ignorancia de eso hace que justamente caigamos en el juego de la angustia.
Y bueno, esta es una novela que también habla sobre el poder, ¿no? En este caso el poder como un espacio laberíntico, el poder como entendido como esta serie de instancias, instituciones que aparentemente son invisibles a nosotros, pero que atraviesan nuestra vida como un cuchillo. En este caso, el Estado, que es quien inculpa a Joseph K., como el poder es un laberinto, donde nadie puede ni escapar ni salir de él. Solo con amor, falta que diga eso. Solo pero con no amor, lo va a decir. Pero no, pues, no hay amor en el proceso. Eso es interesante, ¿no? Eso me parece más interesante que todo el proceso, pero bueno. Bien, nos vamos a nuestra última sección, que es Parlante, en donde vamos a escuchar las voces de estas nuevas narradoras que nos van a compartir algo de sus textos. Parlante, la voz y todas sus texturas, a 4 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pues vamos a empezar con la lectura de Bonita de Mercy Carmona. Ok, bien, como el tiempo es muy cortito en radio, voy a leer un extracto de uno de los cuentos. Se titula La Poza de Don Gonza. Este cuento es un cuento, es como un útero que da a luz otros cuentos que están contenidos en este mismo libro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, o sea, he ido como sacando otros personajes y he ido, o rescatando personajes de ahí, he ido construyendo otras historias que están en este mismo libro, ¿no? Dice, la poza que tanto me llamó la atención cuando conocí Villanueva, antes de ser Villanueva, estaba vetada para el uso recreacional. La única persona que se metió a la poza en todo el tiempo que viví ahí fue don Danilo, un amigo de mi papá cuyo cuerpo amaneció flotando un domingo lluvioso. Él se despidió de mi padre la noche anterior prometiéndole que iría a jugar pelota al día siguiente. Y el único día que mi padre hacía eso eran los domingos. Mi padre lo repetía con asombro. Decía que se ahogó porque estaba borracho o que se quiso matar porque estaba recién separado de su mujer. Decían muchas cosas, la verdad. A mí siempre me quedó rondando lo que decía Javiera, que vivía diagonal a la poza. Ella decía que en la poza penaban, que hace muchos años don Gonza lanzó a su familia al fondo de esta luego de matarla a machetazos. Cuando lo contó, estábamos todos los niños del lugar, que éramos 7, de cuclillas al borde del dique, por donde caía el excedente del agua represada. Intentábamos ignorar el vértigo que nos producía estar ahí en medio de nuestras pláticas llenas de anécdotas. Yo no le creía mucho a Javiera, porque la había descubierto en algunas mentiras, pero el día que descubrieron el cadáver y todos merodeábamos el lugar, ella se acercó a mí y me dijo con tono triunfal, ¿ves? Te lo dije. Muy bien, perfecto. Vamos con Jennifer Zambrano. Bueno, yo voy a leer como un parrafito de un cuento que se llama Kujira y va así. Aquí no existe el tiempo, pero creo que desde hace rato los del barco se han marchado. Las demás, que se habían esparcido, regresan juntas como a constatar que todo terminó antes de alejarse y yo las sigo. Imito la ligereza con que avanzan. Nado, respiro afuera. Nado, pero sigo siendo esto incluso cuando salgo del agua y pienso en que esta vida quizás será mi vida. Pienso en Hugo, en Dylan, en que a esta hora se habrán percatado de mi ausencia o de lo que sea que esta situación signifique, porque sigo siendo allá. Soy en partes y reconozco mis ojos en los ojos de estos seres. Mientras nado, respiro afuera, nado y no reconozco a Hugo en nada más que en él mismo. No es más de lo que se ve. Hugo es las palabras que dice, los muros que lo envuelven, los deseos que lo arrastran. Hugo es, principalmente, todo lo que he sido, todo lo que inevitablemente seguiremos siendo. Afuera, Dylan se ha quedado dormido frente al televisor. Su respiración es profunda y me pregunto qué clase de sueños cruzarán su mente de hijo, pero antes de que siga pensando en las posibilidades, se despierta y se va a su habitación. Siento calor en el pecho, una asfixia azul que arremete contra mi cuello, me nubla, me sofoca, vuelvo al agua, nado, respiro afuera, nado y regreso al sofá. Las teclas de Hugo sonando de fondo y otra vez desaparezco.
No soy y ya no sé cuál es la verdadera yo hasta que la voz de Hugo me hace volver para siempre al decirme que apenas llegue su pedido, volveremos a hacer el amor 2 veces por la mañana. Muy bien, Jennifer. Y pues ahora viene María Inés Tinajero. Voy a leer el espacio de las serenatas. Fue sorprendente escucharlas en la mitad de tantas noches quietas. Recuerdo que en el profundo silencio las primeras notas fueron las de un nostálgico acordeón, sonido bipolar, agudo y ronco, que en la primera ocasión nos hizo saltar de la cama. Al principio, las serenatas no faltaron, llegaban puntuales. Venecia conlleva un riesgo, eso pensé. Alguien nos quería quietos, imaginando canciones melancólicas y nostálgicas, ritmos evocadores de un paseo en góndola, traviatas, melodías para un pianoforte y romanzas. Por supuesto que el acordeón seduce, su voz doble armónica de hermosas instancias, una grave y otra alta, pero cuando salíamos al balcón no había música, solo pijamas y camisones blancos. Con suerte, dormilones con gorritas, babuchas, almohadas, frazadas. Cuando nos acostumbramos a la hora en que estaban programadas, las serenatas comenzaron a escasear. Luego no llegaron más y amanecíamos esperándolas. Hundidos en la almohada, imaginábamos que las serenatas volverían trasnochadas. Desde la cama escuchábamos las primeras notas de Corazón de Oropel, seguidos por la Donna Mobile, el Arcobaleno o el Arca di Noé. Entre cobijas queríamos olvidar los acordes que imaginábamos. Nada más pensarlo, dudábamos si acaso existieron. El juego de la serenata nos ganaba, nos sobrepasaba, nos abocaba a correr a través de un bosque de búhos desvelados e inquietos. Es que el arte de la seducción lo juega siempre, aunque hay personas que no lo saben y creen en la serenata inocente, no en el poder de los juegos capciosos de la mente. Así, a través de continuas repeticiones, pautas y silencios abruptos, iba en aumento el número de búhos conscientes, también el número de derrotas. Éramos un poco de todo. Entonces cantábamos despacio y luego a todo pulmón encendiendo la calle de balcón a balcón, arrullados por la imaginación. Fuimos felices entre 11 y 12 en punto. El reloj del orologio estaba atento, más que puntual. Muy bien. Nos ha encantado Hemos tenido tres grandes muestras y grandes lecturas, ¿no? Para sumergirnos en los libros de estas 3 maravillosas autoras. Ojalá no se pierdan, por favor, de encontrar Ritorno a Venecia, Bonita de Mercy Carmona y Quebrar el cuerpo de Jennifer Zambrano. Y bueno, recuerden que esto ha sido A 4 metros sobre el nivel del mar, que se escucha por Radio Uartes, Frecuencias de lo Sensible, aquí en el corazón de Guayaquil, Manzana 14, en el edificio de la Universidad de las Artes. Y recuerden que este programa se retransmite, lo pueden escuchar por Spotify, el día lunes a las 10 de la mañana. Mentira. ¿Es mentira todo lo que estoy diciendo? No. No, es verdad. Sí se retransmite. Y bueno, lo pueden encontrar por Spotify como A 4 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, muchas gracias por estar acá y ojalá podamos volvernos a encontrar. Seguramente nos vamos a volver a encontrar. Y no se pierdan todo lo que va a haber esta semana de flamenco en la universidad. Muchísimas gracias a todas y a todos los que han colaborado en este hermoso programa desde el corazón también de la Escuela de Literatura de la Universidad de las Artes. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias.